En la historia hay muchos eventos peliagudos que no nos suelen mostrar en la escuela y que uno tiene que rebuscar un poco para poder encontrarlos. Por eso, hoy quiero que conozcas 5 cuestiones de la antigüedad que hoy en día nos podrían parecer inconcebibles. Es común pensar que una de las partes más protegidas en la sociedad actualmente son los niños, pero también resulta caótico ver hacia atrás y contemplar las atrocidades que se cometían con ellos. Es hacia el siglo XVII donde se da el auge de la época dorada de los castratis. Estos eran los artistas de la época, y como cualquier cantante famoso de la actualidad, los castratis cautivaban los oídos de las personas. Esto lo hacían con su habilidad para cantar y con una muy aguda y peculiar voz. Sin embargo, para que ellos pudiesen tener esta voz tan aguda, eran sometidos a una intervención quirúrgica en los genitales durante su niñez. Sí, así es, una castración. Esto se hacía con el objetivo de que las hormonas masculinas no afectaran en el cambio de voz natural, y de esta forma los castratis mantendrían ese peculiar timbre de voz. La historia de las castraciones con fines artísticos se remonta hasta los años 400 y han aparecido en algunos puntos de la historia, pero su auge se dio hasta el siglo XVI. En esta época estaba prohibido que las mujeres cantaran en iglesias y espacios públicos, por lo que los castratis se pusieron de moda. Deleitaron a eclesiásticos, a la nobleza y a la población en general. A estos niños se les sometía a una castración de los 8 a los 12 años de edad, antes de que la pubertad les llegara. Por lo regular, eran de orígenes muy pobres, algo que facilitaba mucho su manejo, y aunque estaba prohibido estos actos, siempre se las ingeniaban para justificar las castraciones. Se decía cualquier cosa, como que un accidente con la pisada de un buey o la caída de un árbol les generó una lesión en los genitales, por lo que se tuvo que hacer una intervención quirúrgica. Supuestamente, durante esta época, llegaban a castrar a alrededor de 4.000 niños al año. Aunque podríamos pensar que la mayoría de estos niños vivió como eunuco, la realidad es que algunos sí pudieron desarrollar un pene adulto. Incluso se comenta que estos eran los mejores amantes de la época. Esta grotesca actividad vio su fin hasta 1903, cuando el Papa Pío X prohibió la práctica de la castración, y fue hasta el año 1922 que murió el último castrati llamado Alessandro Moreschi, y su peculiar voz la estás escuchando ahora mismo. La medicina ha pasado por muchas etapas y al echar un vistazo hacia atrás nos podemos encontrar con cosas que actualmente nos sorprenden de sobremanera. Entre las prácticas más impresionantes está la lobotomía. La utilización de este procedimiento médico tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XX. Este consistía en una intervención quirúrgica en el cerebro. Se introducía una serie de instrumentos quirúrgicos metálicos en la parte frontal del cráneo y se procedía a cortar los nervios que conectaban el lóbulo frontal. En aquellos años se utilizaba para tratar padecimientos mentales como la esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, incluso depresión y ansiedad generalizada. Las consecuencias de este procedimiento eran que el paciente presentaba un estado de confusión, cambios considerables en la conducta, modificación en el apetito, incontinencia urinaria, se veía reducida muchas capacidades como la memoria, la capacidad de decisión, la atención y la concentración. Además, se veía disminuida la respuesta a estímulos. Básicamente se comportaban como un zombie. Aunque en su momento la lobotomía se presentó como un novedoso y milagroso procedimiento para tratar padecimientos mentales, hoy es evidente que no es así, y su utilización no se prolongó por mucho tiempo. Esta fue desapareciendo en los años 50 con la aparición de drogas utilizadas para tratar todos estos padecimientos mentales.
Continuando con el ámbito de la medicina, nos topamos con una muy peculiar costumbre que se vio en diversos puntos de la antigüedad, la cual consistía en sacar sangre a los pacientes con diversos métodos. En Grecia se introdujo las sangrías y la teoría de los humores, las cuales comprendían de sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. A su vez, el predominio de uno de estos significaba que la persona tenía una inclinación hacia el humor que representaba, siendo así sanguíneo, colérico, melancólico o flemático. Es así que las sangrías se utilizaban para muchísimas enfermedades, siempre buscando deshacerse del exceso a modo de purga para estabilizar el organismo. Diferentes métodos había para esta actividad, incluso se llegó a utilizar sanguijuelas por su peculiar capacidad para absorber sangre del organismo. En otras ocasiones, los médicos de la época simple y llanamente se limitaban a hacer una incisión en la piel. Es curioso pensar en estos métodos y creer que son distantes a nuestra época, pero déjame comentarte que en la actualidad aún se utiliza este procedimiento bajo el nombre de flebotomía para padecimientos muy específicos, como por ejemplo tratar a las personas que tienen demasiado hierro en la sangre. Me imagino que para ti es conocido el término juicio por combate. Sí, así mismo como aparece en Juego de Tronos. Este término se utilizaba para las disputas legales que pasaban a resolverse por medio de un duelo, pues una cuestión muy similar a los juicios por combate se dio en la Edad Media, principalmente en la sociedad alemana. Me refiero al juicio de divorcio por combate. Sin embargo, había algunas diferencias. Para que no hubiera ventaja en el combate, los hombres se enterraban hasta la cintura y se ataban una mano a la espalda. Al hombre se le daban 3 palos y a la mujer se le daban 3 sacos con roca. Era todo un folclórico y pintoresco espectáculo medieval. Las personas se reunían como hoy se reúnen para ver un espectáculo circense. Al hombre no se le tenía permitido abandonar el agujero donde estaba, y si tocaba el borde del pozo se le quitaba uno de sus palos, y si la mujer golpeaba al hombre mientras éste entregaba uno de sus palos, también se le quitaba un saco de rocas. Para esta práctica también se utilizaba vestimentas especiales. El hombre usaba una vestimenta ajustada con una capucha, mientras que la mujer usaba una camisa holgada manga larga. Era todo un festín de golpes que se daba entre la enfurecida pareja. A decir verdad, no tenía caso tal divorcio, porque si el hombre perdía se le quitaba la vida, y si la mujer perdía era enterrada viva. Es muy hilarante ver cómo han cambiado los conceptos de belleza en el mundo, y es más hilarante aún las impresionantes cosas que se solían hacer en la antigüedad para encajar en las expectativas de la belleza. Nos remontamos a la China imperial, donde surgió la moda de que las mujeres tuvieran los pies pequeños. La leyenda cuenta que un emperador vio a una bailarina la cual tenía los pies vendados para hacer que tuvieran forma de media luna y así poder hacer mejor sus bailes. Este emperador se enamoró completamente de ella, y es aquí donde supuestamente surge esta moda. Muy caótica la obsesión de la sociedad china de esta época por este estereotipo de belleza, ya que causaba muchos dolores a las mujeres. El procedimiento empezaba desde la niñez, aproximadamente desde los 5 años de edad, donde las pequeñas niñas eran vendadas de los pies y durante toda su vida se evitaría que crecieran más de 7 centímetros. Los dedos terminaban fracturados y fusionados a las palmas de los pies. Además, se rompía el arco, formando de esta manera y con el tiempo la forma de la flor de loto. En estos años, las mujeres con pies convencionales eran mal vistas, y las chicas que tenían los pies de loto tenían una mayor oportunidad de conseguir un mejor esposo y un mejor futuro. Aunque esta práctica se prohibió en los 1900, la cultura llevó a que se siguiera realizando por algunas décadas más, por lo que hoy podemos encontrar fotografías de algunas mujeres ya de edad que fueron sometidas a esta atroz costumbre. Estas fueron 5 impresionantes situaciones de la antigüedad. Espero que haya sido de tu interés y te haya hecho reflexionar un poco. Gracias por ver este video, te mando un saludo y un muy fuerte abrazo.